Olá, meus amigos, como estão todos? Já puestos para mais um webinar de nosotros, de WEG Automatização? É um gosto estar aqui conectado com vocês, é um prazer compartilhar um pouquinho de nosso conhecimento e muitas graças por la presença de vocês, não? Me presento, meu nome é Claudinei, sou o supervisor da área de ventas para a América Latina. E hoje volvemos a um tema técnico, ¿no? Depois de dois webinars um pouquinho distintos, falando de cargadores, falando um pouquinho de las características do novo variador CFW 900. Hoje vamos platicar sobre os impactos de quando aplicamos um convertidor de frequência lejos do motor de la carga, ¿no? Com cables com largo muito grande, não? Então, vamos falar um pouquinho de los impactos, vamos falar que hacemos para solucionar. O WEG já tem anos de experiência em este tema, não? Incluso uma novidade aí que guardamos aí ao final del webinar para apresentar para vocês, não? Gracias nuevamente por la presencia de todos. Hoy el responsable, el ingeniero responsable por el webinar es Alexandre Baumgartner, quien ya participó con nosotros, ¿no? Ya conoce. Tenemos una área acá para preguntas y respuestas. Entonces, por favor, van haciendo las preguntas en el transcurso del webinar, vamos contestando. Hay todo un equipo de ingeniero apuesto ahí para contestar cualquier duda, cualquier necesidad de ustedes. También al final del webinar vamos a quedar acá más un periodo contestando. Entonces, pueden hacer las preguntas en el transcurso o al final del webinar sin ningún problema. Muchas gracias nuevamente por la presencia de todos y paso la palabra al ingeniero Alexandre. Buenos días a todos. Bem-vindos ao seminário web de soluções WEG para reduzir o impacto do largo de cable no aislamento de motores accionados por convertidores de frequência. Como Claudinei he comentado, me chamo Alexandre, trabalho no Departamento de Ventas Internacionais e sou parte do equipo de engenheiros de suporte comercial a sucursales, distribuidores e clientes de toda Latinoamérica. Espero que disfruten y aprendan mucho con la presentación. En el evento de hoy, seguiremos el siguiente camino. Empezaremos con una breve presentación de WEG. Tenemos en este webinar varias personas de dentro y fuera de la empresa. Entonces, haremos una nivelación de conocimiento, recordando algunos conceptos básicos de los acionamientos de frecuencias variables y su funcionamiento, incluyendo la influencia del convertidor en el aislamiento del motor. Enseguida mostraré las soluciones WEG y después de esto hablaremos directamente del tema de este evento. Tendremos durante todo el webinar un equipo de ingenieros dispuestos a contestarles de inmediato a todas las dudas y comentarios que ustedes tengan. Pero antes de empezar con el tema, me gustaría de hablar rápidamente de la empresa que yo represento. Para los que todavía no conocen WEG o no conocen toda su amplitud de negocio, WEG está dividida en 5 grandes unidades de negocio, que son motores, pinturas, energía, transmisión y distribución y la unidad de negocio de automatización, la cual está proporcionando este webinar. Todavía hablando sobre la unidad de negocio de automatización, vale la pena destacar la enorme gama de productos disponibles en este negocio, como accionamientos, control, arranque y protección de motores, seguridad, tracción vehicular, cargadores vehiculares, generación solar y la parte digital, siempre siguiendo las necesidades del mercado. Podemos decir que WEG desarrolla productos y soluciones desde el momento en que la energía es generada, pasando por la transmisión y distribución de esta energía hasta el consumo a través de productos y soluciones utilizadas en todos los segmentos de mercado. WEG tiene presencia global, distribuidores en más de 90 países y ventas en más de 135 países, 48 parques de fabricación repartidos en 12 países de 4 continentes, contando
con aproximadamente 33.000 empleados. Otro punto importante es el hecho de que más de 50% de los productos vendidos por WEG fueron lanzados al mercado en los últimos 5 años, complementando lo que había dicho antes de ser una empresa que sigue la necesidad de los clientes, siempre trabajando juntos y creando una relación sinérgica. Empecemos ahora con la nivelación de conocimiento. Los convertidores, también conocidos como VSDs, variador de velocidad o variador de frecuencia, entre otras nomenclaturas comunes, es un equipo encargado de controlar motores de forma precisa y económica. La construcción de un variador típico de baja tensión de 6 pulsos se puede dividir en 3 secciones principales: el punto rectificador de diodos, el link CC y la unidad inversora. Primeramente, la tensión de entrada CA pasa por un rectificador que está compuesto por 6 diodos y en este punto tendremos la tensión rectificada. Sin embargo, como se puede ver, la tensión de CC tiene ondas que los condensadores del link CC ayudan a suavizar la ondulación y, como consecuencia, una tensión CC estará disponible para la etapa inversora, que está compuesta por 6 IGBTs, que significan transistor bipolar de puerta aislada. Los IGBTs convertirán la tensión continua en una tensión alterna utilizando la técnica PWM, que es modulación de ancho de pulso. Los IGBTs conmutan de tal manera que este pulso de voltaje puede ser controlado y, como consecuencia, se puede generar un voltaje y una frecuencia variable en la salida. Al final, esta es la señal que el motor tendrá en su terminal. Estos son ejemplos del comportamiento de la forma de onda y la frecuencia variando la anchura de los pulsos PWM. Los pulsos más grandes dan lugar a una forma de onda más amplia, es decir, una frecuencia reducida, mientras que los pulsos más cortos dan lugar a una forma de onda más pequeña, o sea, frecuencia más alta. En otras palabras, es decir, que con pulsos más largos, la rotación del motor es más lenta y con pulsos más cortos, la rotación es más rápida. La evolución de los semiconductores de potencia ha propiciado la creación de llaves más eficientes y más rápidas. Las elevadas frecuencias de conmutación de las llaves electrónicas empleadas en los IGBTs actuales provocan algunas consecuencias no deseadas, tales como aumento de la emisión electromagnética y la probable incidencia de picos de tensión, bien como elevados valores de BDT, que es la tasa de variación de la tensión en el tiempo. Dependiendo de las características del control y de la modulación PWM adoptada, cuando estos convertidores son utilizados en conjunto con un motor de inducción de jaula de ardilla, los pulsos en combinación con la impedancia del cable y del motor pueden generar de manera repetitiva sobretensiones en los terminales del motor. Estos trenes de pulso pueden reducir la vida del motor por la degradación de su sistema de aislamiento. Los motores alimentados por un variador de velocidad con tecnología PWM se enfrentan a algunos problemas, algunos defectos que pueden causar daños, como el rise time, los picos de tensión, el efecto corona y la tensión de modo común. Sin embargo, en este webinar analizaremos el efecto del largo del cable en el aislamiento de motores mediante el uso de convertidores. Las dos características que más influyen en la vida útil de un motor son de un convertidor. Las que más influyen en la vida útil de un motor son el rise time y los picos de tensión. Para transitar
de su valor mínimo hasta su valor máximo, la tensión PWM requiere cierto tiempo, denominado rise time, o tiempo de subida, debido a la gran velocidad de conmutación de los IGBTs de los convertidores. El crecimiento de onda de tensión pasa muy rápidamente y con el avance de la electrónica de potencia, estos tiempos tienden a disminuir todavía más. Con la rapidez del crecimiento de pulso de tensión de VDT emitido por el convertidor al motor, las primeras espiras de la primera bobina quedan sometidas a un alto valor de tensión y, debido a las características inductivas y capacitivas del enrolamiento del motor, ocurre el amortiguamiento del pulso de las bobinas subsecuentes. Con eso, el rise time influencia directamente en el tiempo de vida útil del aislamiento, pues cuanto menor es el tiempo de crecimiento del pulso, mayor será la tasa de variación de la tensión en el tiempo, originando mayor diferencia de potencial entre espiras y degradando más rápidamente el sistema aislante del motor. Debido a los altos grados de tensión a que el aislamiento del motor es sometido, cuando es operado por convertidores, él debe poseer características dieléctricas superiores. Las definiciones de rise time dadas por la NEMA y por la IEC difieren, según mostramos en la diapositiva, dando margen a divergencias de interpretación y conflictos entre fabricantes y consumidores de motores y convertidores de frecuencia. Debido a las diferencias existentes entre las definiciones de rise time de la NEMA y de la IEC, ocurren frecuentemente confusiones en el cálculo del DVDT. Por el criterio IEC, el valor de pico de la tensión en los terminales del motor es el que debe ser usado como referencia. Por efecto del largo del cable, el criterio IEC será normalmente mayor al tenido en cuenta en el criterio NEMA, que es el valor informado por el fabricante del convertidor. Así, se puede percibir que, dependiendo del criterio utilizado en el cálculo, pueden ser considerados valores de VDT bastante distintos para una misma situación. El criterio IEC considera la tensión de pico en los terminales del motor algo extremadamente difícil de ser previsto o estimado. El rise time en los terminales del motor es aumentado por la impedancia distribuida del cable. Los criterios de aislamiento de los motores PEG son definidos con base en la NEMA, para que no dependan de las instalaciones del consumidor final. El criterio NEMA es utilizado por considerar solamente la región lineal de la curva en la aproximación de la derivada de VDT. Así, veremos más adelante que los motores VEG accionados por convertidores VEG pueden trabajar con hasta 100 metros de cable sin ningún efecto colateral debido al rise time. Los factores predominantes para la incidencia de picos de tensión en los terminales del motor alimentado por convertidores son el rise time y el largo del cable. El cable puede ser considerado una línea de transmisión, o sea, las impedancias distribuidas en secciones de inductancias y capacitancias conectadas en serie y paralelo. A cada pulso, el convertidor entrega energía al cable cargando estas inductancias y capacitancias. La señal llega al motor a través del cable y es parcialmente reflectado, ocasionando sobretensión o overshoot, pues la impedancia de alta frecuencia en la entrada del motor es mayor que la impedancia del cable. Cables muy largos generalmente incrementan el valor del overshoot en los terminales del motor. Con los modernos IGBTs, los overshoots empiezan a aparecer a partir de aproximadamente 3 metros de cable, pudiendo llegar a hasta 2 veces la tensión de la fuente para cables de 15 metros o valores superiores. Las figuras abajo ilustran las tensiones medidas en la salida del convertidor sin cable y en los terminales del motor. La tensión nominal del motor es 400 volts. La primera imagen vemos la tensión de la salida del convertidor
y la tensión de pico ya supera a 560 volts, superando en 40% de la tensión nominal. Pero en la segunda imagen tenemos la tensión con 20 metros de cable, ahora con 630 volts de pico. Con 30 metros de cable, más de 750 volts de pico. Ya con 100 metros de cable, la tensión de pico supera más de 2 veces la tensión nominal del motor, llegando a hasta 990 volts. Es posible percibir que cuanto mayor es el largo de cable, mayor es la tensión de pico. Son ejemplos solamente, pues, los niveles de tensión de los overshoots dependen del tipo del cable. Dependiendo del sistema de impregnación, el material impregnador puede contener burbujas de aire o vacíos, en las cuales se desarrolla el mecanismo de falla del aislamiento entre espiras. La deterioración del aislamiento del motor debido a los overshoots de tensión ocurre por medio de las descargas parciales, fenómeno complejo de corriente del efecto corona. Entre conductores energizados adyacentes hay una diferencia de potencial relativa que resulta en un campo eléctrico. Si se establece un campo eléctrico suficientemente alto, más abajo de la tensión de ruptura del material aislante, la rigidez dieléctrica del aire puede ser rota. Esto depende del diseño del devanado, tipo de aislamiento, temperatura, características superficiales y humedad. La tensión PWM trifásica de salida de un convertidor electrónico de frecuencia, diferentemente de la tensión trifásica sinusoidal, no es equilibrada. O sea, en función de la topología de la etapa convertidora, la suma vectorial instantánea de las tensiones en las tres fases no es igual a cero, pero igual a un potencial eléctrico de alta frecuencia relativo a un punto común de referencia, usualmente en la Tierra o el negativo del link CC. De ahí la denominación modo común. Entonces, la tensión de modo común es cuando la suma de las tensiones en la salida del convertidor no es cero. De esta tensión puede aparecer corrientes de modo común indeseadas. Esta corriente tiende a fluir para la Tierra a través de partes conductivas, atravesando rotor, eje y corrinete para la tapa aterrada. Experiencias prácticas demuestran que las tensiones y corrientes de modo común tienden a aumentar con frecuencias de conmutación más elevadas. Los caminos por los cuales viajan las corrientes de modo común pueden ser observados en el modelo del circuito equivalente del motor para altas frecuencias, en lo cual los corrinetes son representados por capacitancias. El rotor es soportado por los corrinetes, que poseen una película de grasa no conductiva, pero con la tensión de modo común. El potencial del rotor puede entonces aumentar con relación a la Tierra hasta atingir un nivel capaz de romper la película de grasa. Entonces ocurre la emisión de chispas y la corriente de descarga fluye a través de los rodamientos. Esta corriente circula cuando la película de grasa es momentáneamente rota. Las descargas desgastan las esferas y la pista de rodamiento, dando origen a pequeños agujeros y casos haya corrientes de descarga por largos periodos, surcos o estrías serán formados. La erosión conduce a la reducción de la vida útil de los rodamientos y puede provocar falla a la máquina. Los motores de inducción BEG para aplicación en variadores están construidos para soportar los efectos PWM cuando se aplican con variador de velocidad BEG para aplicaciones de hasta 100 metros de cable de longitud sin ningún filtro adicional.
Las aplicaciones con cables más largos pueden requerir filtros de salida especiales, que comúnmente se instalan dentro del tablero. Estas son las recomendaciones generales para el dimensionamiento del filtro de salida de las líneas CFW con motores BEG. No es necesario filtro para aplicación hasta 100 metros. Reactor de salida para 100 metros hasta 300 metros. Filtros de VDT de 300 hasta 500 metros. Y filtro sinusoidal para aplicaciones que requieren hasta 1000 metros. Otras consideraciones importantes a la hora de dimensionar el filtro de salida son: en la medida que aumenta la longitud del cable, el efecto de la corriente de fuga aumenta y debe ser considerado al dimensionar el sistema. Los filtros y los cables largos provocan una caída de tensión y aumentan la corriente del motor. El filtro sinusoidal no permite control vectorial. Si más de un motor es conectado al mismo convertidor, puede ocurrir overshoots debido a la reflexión entre los motores. Esta situación será peor cuanto mayor sea el largo del cable entre el convertidor y el punto común de conexión de los motores. El cable aquí actúa como un desacoplador entre convertidor y motor. Como resultado, reflexiones que serían absorbidas por la baja impedancia de salida del convertidor pueden ser absorbidas por otro motor, amplificando así el overshoot incidente en sus terminales. En la operación con múltiples motores, el largo L debe ser el menor posible. Para un análisis completo, es necesario considerar todas las características del sistema. Si es necesario, póngase en contacto con el soporte adecuado. Ahora hablaremos un poco de las soluciones personalizadas ensambladas en tableros AFW 900, AFW 11 y AFW 11M. Tenemos las reactancias de salida o de carga, los filtros de VDT y los filtros senoidales. En las próximas diapositivas explicaré sus aplicaciones. La utilidad de un filtro viene de su capacidad de amortiguamiento de los pulsos disformes de las formas de ondas. Así, una vez que la forma de onda, que no es puramente senoidal, debido de la operación de los RBTs, es decir, tienes un aspecto cuadrado, el filtro debe redondearla, haciendo la forma de onda o más cercana posible de una sinusoide perfecta. La reactancia de salida o de carga son utilizadas en la salida de variadores de velocidad en aplicaciones con cables de entre 100 hasta 300 metros del variador y motor. La caída de tensión es baja, entre 2 y 3%, y la reducción de corriente de modo común es muy baja. Las reactancias BEG están certificadas por CE y cumplen con la directiva ROS. El filtro de VDT permite la utilización del motor con distancia de 300 hasta 500 metros, una mayor protección contra los picos de tensión y más de 50% de reducción de la corriente de modo común y reducción del tiempo de subida rise time, todo en un solo filtro. La baja pérdida de potencia reduce el calentamiento de los sistemas y funciona de forma silenciosa. Los filtros de ondas sinusoidales son utilizados para distancias de hasta 1 kilómetro y eliminan el problema de los fallos de aislamiento del motor y cable, el calentamiento y el ruido audible. Los filtros de onda sinusoidal también reducen las interferencias electromagnéticas al eliminar el elevado DBDT asociado a las formas de onda de salida de los inversores. Estos filtros cumplen los requisitos de la norma I3C 519 y permiten el uso de transformadores estándar.
Nuestra nueva línea de conversores CFW900 tiene una opción de modulación PWM diseñada específicamente para aplicaciones de cables largos. Al seleccionar esta opción PWM, se puede usar un cable de hasta 200 metros de largo sin ningún filtro de salida. Eso es válido teniendo en cuenta el aislamiento del sistema utilizado en motores BEG o equivalente. La nueva función de modulación PWM para cables largos permite ampliar aún más la longitud de los cables utilizados en la salida del variador para alimentar el motor. Observe las imágenes abajo. Una comparación directa de la diferencia entre los métodos. Estas mediciones son reales y fueron realizadas con un variador BEG CFW900 conectado a un motor BEG con un cable de algo más de 200 metros. En azul oscuro tenemos la tensión de salida del variador y en azul más claro tenemos la tensión recibida en los terminales del motor. Observe en la imagen de la izquierda, hay varios picos de tensión que llegan al terminal del motor. Ahora, fíjese en la imagen de la derecha. Cuando se activa la función de modulación con cables largos, con exactamente la misma distancia de cable, el mismo motor y variador han reducido los picos de tensión. Como he hablado, para motores BEG accionados por conversores de la línea CFW no es necesario filtro para aplicación hasta 100 metros, reactor de salida para 100 metros hasta 300 metros, filtro de BDT de 300 hasta 500 metros y filtro sinusoidal para aplicaciones que requieren hasta 1000 metros. Así pues, con esta nueva función del CFW900 tenemos una mejora significativa en las emisiones de picos de tensión y podemos accionar motores de hasta 200 metros de cable sin ningún tipo de filtro de salida o reactor. Motores con hasta 500 metros de cable sin ningún con reactor de salida y motores de hasta 5 kilómetros de cable utilizando un filtro sinusoidal. Con esto, terminamos el seminario web. Ha sido un gran placer. Gracias por compartir parte de su tiempo con nosotros. Espero que hayan disfrutado de la presentación y hayan aprendido mucho. Que tengan un buen día y no olvides de enviar tus preguntas en la sección de comentarios de la presentación. Gracias nuevamente. Tengan un buen día. Gracias, Alexandre. Muchas gracias por la presentación, por compartir un poquito de los conocimientos. Y gracias a ustedes que quedaron con nosotros, ¿no? Aprendiendo un poquito más. Y es siempre una experiencia nueva para nosotros este trabajo que hacemos acá. Estamos acá a disposición. Por favor, envíe sus dudas, sus preguntas, sus necesidades. Nuestro equipo está acá a puestos para contestar cualquier necesidad de ustedes, ¿no? También comento que nuestros webinars siempre son grabados y posteriormente cargados al YouTube. Entonces, si entrar al YouTube de WEG y buscar ahí los videos en español, van a estar todos los webinars que hemos hecho, ¿no? Ya son varios webinars que están ahí disponibles. Y el próximo mes vamos a tener más un, donde vamos buscar presentar un poquito de la parametrización del variador para distintos métodos de control del motor, ¿no? Entonces ya están invitados para estar con nosotros el próximo mes, donde vamos ahí a hacer algunas parametrizaciones, hablando un poquito de los distintos métodos de control de motores. Muchas gracias nuevamente, ¿no? por la oportunidad, por pasar este tiempo acá con nosotros y nuevamente estamos a disposición para cualquier duda, cualquier necesidad. Hasta luego.